Hola chicos, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa, que hayáis descansado, repuesto fuerzas, hayáis comido muchas torrijas y también hayáis hecho muchos retos. Sabéis que ahora nos proponen un montón de ellos. El primer reto que vamos a hacer aquí en teatro, pues es precisamente dar una clase en la que vamos a hablar sobre las partes del teatro. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar nuestra primera clase de este tercer trimestre. A ver si empieza, se abre el telón. Ahí está nuestro pequeño escenario que tanto añoramos. Pues en este caso, como digo, vamos a hablar sobre el teatro, las partes del teatro, es decir, que nos vamos a centrar en el teatro como edificio, ¿no? Con ahí arquitectura, pues un teatro es el edificio y la sala donde se representan espectáculos teatrales. No siempre se requiere de este edificio. Está el teatro de calle, del que hemos hablado alguna vez, donde no es necesario tener ningún edificio, ningún local, que se hace directamente en la calle con el público, pero lo que conocemos como teatro pues es un sitio donde existen unas comodidades mínimas para que tanto los actores como el público como el equipo técnico puedan realizar una representación teatral. Y aquí vemos un pequeño esquema de las partes del teatro. Tranquilos, que luego os lo voy a mandar en un archivo aparte para que lo podáis ver, lo podáis trastear. Y bueno, es muy básico y lo conocemos de nuestro propio salón de actos que tenemos en el cole. Pero como digo, vamos a profundizar un poquito más. Cosas que a lo mejor en nuestro humilde escenario no tenemos, pero que en otros grandes teatros pues sí que existen, para que lo conozcáis y lo veáis. Bueno, pues la primera parte está claro que es el escenario. Es la parte que está constituida y dispuesta para que puedan colocarse los decorados y puedan representar los actores las obras dramáticas. También se le llama las tablas. Subirse a las tablas, compartir tablas, es subirse a un escenario, en el argot de los actores. El telar. El telar es la parte superior del escenario de donde bajan o suben los telones, las bambalinas y otros elementos móviles del decorado que iremos viendo. El telón. Está muy claro, cuando decimos que se abra el telón, es el lienzo grande que se pone delante del escenario de un teatro de modo que pueda bajarse y subirse. El foro. Otra parte importante que es la parte de atrás del escenario. Cuando se dice, hay una expresión que alguna vez hemos utilizado en el teatro y que habréis oído, que a veces no solamente se utiliza en el teatro, mutis por el foro. Hacer mutis por el foro significa desaparecer los actores de escena por ese lugar, por el fondo. Cuando alguien se va haciendo mutis por el foro es que desaparece por detrás o desaparece porque hay algún problema y desaparece él y su voz. Candilejas o diabla es la línea de luces en el proscenio del teatro. Algo llamativo, por ejemplo, es que esta música que estáis oyendo de fondo es de la película Candilejas, una de las últimas películas que hizo Chaplin. Preciosa, os la recomiendo. Ya sabéis que a mí me encanta Chaplin. Patio de butacas, está claro, el lugar donde se encuentran las sillas y butacas y donde se acomoda el público espectador. Eso ahora, está claro que no en todas las épocas ha habido siempre un patio de butacas, pero no siempre había butacas, simplemente era un patio, todo en las corralas, en la época de nuestro Lope de Vega o de Shakespeare, de William Shakespeare, pues había un patio, pero sin butacas. Ahí estaban los más humildes, que menos pagaban y tenían que estar durante la representación de pie viendo la función. La embocadura. Es la abertura del escenario que permite ver al público la escena, también denominada boca o arco de proscenio. También delimita una imaginaria pared denominada por los actores como cuarta pared, la cual separa claramente al público de la escena. De eso hemos hablado muchas veces, ¿no? De la famosa cuarta pared. Cuando se dice romper la cuarta pared es cuando el actor o actores hablan directamente con el público.
Es como si esa imaginaria pared que desaparece cuando se abre el telón, pues la rompieran los actores y hablaran directamente con el público. A eso nos referimos. Bambalinas. Cada una de las tiras del lienzo pintada que cuelga del telón del teatro y completa los decorados y escenografía. La primera bambalina, horizontal, situada inmediatamente detrás del arco de proscenio o embocadura, recibe el nombre de bambalinón. La primera, la que suele estar delante, tapando los focos o la escenografía, los telones que van a bajar, a taparlos, que no lo vea el público. Las bambalinas laterales, las que están a los lados, reciben también el nombre de piernas o patas. Hablamos de estar entre patas, muy bien. Y crean los espacios protegidos a los lados de la escena llamados hombros, donde aguardan los actores. Es por donde entramos y salimos. Para que no nos vean, existen esas patas. Y en los hombros, o estar entre cajas, que muchas veces lo hemos dicho, pues ahí estamos esperando a salir, con la escenografía, con nuestro vestuario, preparados para entrar a los salir. Muy bien, chicos. Telón de fondo o de foro, telón que tapa el fondo del escenario, como su propio nombre indica. Proscenio o corbata. Muchas veces lo hemos hablado y muchas de nuestras funciones han empezado en el proscenio o cuando hay un cambio de escenografía entre escenas. Es la parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media entre el borde mismo del escenario y el primer orden de los bastidores, y practicable para la interpretación de los actores aun estando cerrado el telón. Aunque esté cerrado el telón, ahí se puede seguir representando y se aprovecha para hacer un cambio de escena, de escenografía, ¿de acuerdo? La tramoya, conjunto de máquinas e instrumentos con los que se efectúan durante la representación teatral los cambios de decorado y los efectos especiales. Los tramoyistas son los que hacen todo ese cambio. Ahora hay mucha cosa que está tecnificada, pero antes era a mano y era un trabajo muy duro por parte de los tramoyistas. La parrilla o peine es la estructura de vigas de madera que forma parte del telar, del que hemos hablado hace un rato, y tiene poleas para bajar y subir los decorados y los focos de iluminación. Muy importante, hay peines muy antiguos, además que son de madera y muy bonitos y muy en teatros antiguos y muy difíciles de mantener. Pues de madera, como decimos, son frágiles. Ya hay muchas cosas que ya son de otro material, aluminio o metálico. Bastidor, del que hemos hablado hace un momento, es el armazón de listones cubiertos de lienzo o papel pintado formando parte de la decoración lateral de un teatro. Entre los bastidores y las bambalinas es lo que hace que a los actores no se les vea cuando están fuera del escenario en los hombros, esperando a salir. Muy bien. Foso, espacio que está debajo del escenario. Y dentro del foso está la orquesta. Foso en el teatro donde se encuentran los músicos. Muchos musicales habréis visto esta orquesta de la que os hablo. El Rey León, 33 el musical, cualquier musical que hayáis visto con música en directo, también en óperas, existe un foso, el foso de la orquesta. Muy bien. Los vestidores, lugar donde se cambian de indumentaria los actores y actrices durante la función. Importante no confundirlo con los camerinos, de los que ahora vamos a hablar, porque los vestidores es durante la función cuando hay un cambio, cuando a lo mejor un actor tiene que hacer más de un personaje o durante la función se cambia de indumentaria. Palco, balcón desde el cual la gente ve el teatro. Está el patio de butacas y están los palcos. Anteriormente los palcos eran lo más caro, donde realmente la gente más adinerada podía sentarse y ver desde ahí la representación. Y bueno, pues es la diferencia entre los palcos, como digo, y el patio de butacas. Los camerinos. A ver, para diferenciar bien con los vestidores, espacio exclusivo del actor principal y algunos secundarios para antes y después de la función, donde se colocan el primer vestuario y se maquillan. Camerinos, pues eso, donde están a lo mejor descansando antes o después de la función, donde se maquillan, se cambian, se duchan al final, que es diferente, como digo, a los vestidores. Los vestidores, además, el personal de vestuario es el que ayuda para que sean los cambios muy rápidos. Muy bien, diferente a los camerinos, que habréis oído, no solo en el teatro, en los conciertos, también en el cine. Muy bien, vamos allá. Ciclorama o panorama.
Cortina colocada en el fondo del escenario para crear sentido de profundidad. Puede ser blanco o azul cielo o de cualquier otro color neutral. Sirve para hacer proyecciones frontales o retroproyecciones. O iluminar en color para crear un efecto temático o de color. Se utiliza a menudo para crear el efecto de cielo en el escenario. Sabéis que el telón de fondo normalmente es negro, pero si queremos iluminarlo, se pone encima el ciclorama. Tiene que haber una pequeña distancia para poner por detrás normalmente pues luces que iluminen y que hagan un ambiente, un espacio pues más cálido o más frío, dependiendo de la función, y crear ambientes. Vara, listón de madera o hierro que se utiliza para suspender de la parrilla los telones y los trastos, y también los focos de iluminación. En la actualidad algunas están electrificadas para conectar los focos directamente. Subir y bajar las varas como digo ahí, de iluminación y de escenografía. Escotillón. Esto no en todos los sitios existe, pero es muy, muy interesante. Es la abertura en el suelo del escenario por donde pueden salir a escena o desaparecer de ella actores u objetos. Muchas veces esto se utiliza también en los trucos de magia, ¿no? Cuando de repente alguien ha desaparecido o aparece. Pues en teatro se llama, como digo, escotillón. Concha del apuntador. Cubierta baja que se coloca en un escenario de espaldas al público para ocultar al apuntador. Este elemento ha sido suprimido de muchos teatros, que ya en pocos existe la figura del apuntador. Eso existía sobre todo antes, cuando había compañías de repertorio que tenían muchas representaciones y los actores hacían un lío con los textos, entonces existía un apuntador para que no se quedaran en blanco. Ahora en nuestras funciones los apuntadores sois vosotros mismos, que os ayudáis entre cajas en los hombros. Muy bien, contrapesos y cuerda de contrapesos, que ya acabamos, chicos. Forman parte del mecanismo de la tramoya. Mediante ellos es posible el ascenso y el descenso de los objetos escénicos especialmente instalados en las paredes del escenario. Los contrapesos suelen ser mecánicos, pero antes eran, bueno, sigue habiéndolos, los tramoyistas lo subían y lo bajaban con su propio esfuerzo, aunque están las poleas para intentar que pese menos, pero bueno, pon ahí para hacer cambios de escenografía. Y ya por último, la cabina técnica, que aunque no está ni en el escenario ni en el patio butacas, suele estar al fondo de la sala. Es el lugar donde suelen manejarse los controles de iluminación y sonido durante una representación. Es donde suelo estar yo, poniendo las luces y haciendo los cambios de luz. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos, hemos visto un poquito rápidamente las partes del teatro y ahora os dejo un pequeño reto, que es este dibujo, veis, con 15 elementos. Pues a ver si sabéis qué partes del teatro señalan, ¿de acuerdo? Es un reto que os voy a dejar para el próximo día. No os preocupéis, que esta imagen os la voy a apuntar en otro archivo, junto con todas las definiciones, para que no tengáis que estar viendo 1000 veces este vídeo y a ver si nos hemos enterado un poquito y conocemos mejor lo que es teatro y las partes del teatro. Bueno, chicos, nos vemos y hasta el próximo día. Chao.